Hola, 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 hola. Saludos estudiantes de Edificas, el pastor Jacobo Muñoz. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda entrega. Gracias a todos aquellos que se están conectando los martes, los que están asistiendo presencialmente en sus iglesias, los que están con nosotros aquí los martes también en la iglesia. Tenemos el sistema presencial y el Zoom. Como sea, este video viene a complementar o tal vez para brindarle a aquellos que no están edificados la capacidad de saber de qué estamos hablando. Y el tema de hoy fascinante, interesante, la transformación del discípulo. Me encanta este tema porque de eso se trata el evangelio, de cambio. El evangelio se trata de cambio, se trata de transformación. El evangelio se trata de amor, de arrepentimiento y de propósito. Repito, el evangelio se trata del amor de Dios, se trata del arrepentimiento del hombre y se trata del propósito de Dios en nuestras vidas. De manera que tenemos amor, tenemos arrepentimiento. Yo agregaría la transformación y el propósito. Esos son 4 elementos. Esto no está en la guía, esto está aquí en mi corazón en este momento. Esto es muy interesante y tal vez de esto hable algún matutino o alguna otra clase, pero anoche meditaba en estos cuatro columnas de la vida del evangelio. El evangelio es amor, arrepentimiento, transformación y propósito. Escríbalo esta mañana. Amor, arrepentimiento, transformación y propósito. Entonces, repito, amor, arrepentimiento, transformación y propósito. Ese es el evangelio de Cristo completo. Porque no solo es amor. El amor de Dios, hoy en día está de moda eso, como el comodín de todos los males y el comodín de todos los desaciertos. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios es amor. Y Dios me ama y como Dios es amor, Dios entiende todo, Dios entiende los malos, Dios entiende los buenos. Claro que Dios es amor. El amor. Pero ese amor en la Biblia está acompañado por el mismo Cristo, lo dijo, de arrepentimiento, que es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del ser humano al amor de Dios? El arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Ese arrepentimiento nos va a llevar a una transformación, que es la palabra de hoy. Porque cuando yo me arrepiento, vuelvo a la casa del Padre donde me espera un cambio. Transformación. ¿Se acuerdan? Sandalias, vestido nuevo para el hijo pródigo, un becerro, una fiesta. Eso habla de la transformación. Y luego el propósito. No llego al propósito si no camino en la transformación. Porque el propósito de Dios se cumple en nuestra vida paralelamente y directamente proporcional a nuestro proceso de transformación. Porque Dios es santo y santidad es apartados para un propósito. Y si no hay santidad, no hay transformación. Y si no hay transformación, no hay propósito en nuestra vida. ¿Cómo Dios nos usa? Si no nos dejamos transformar por Él, no podemos ser instrumentos en sus manos. Por eso te quiero hablar hoy de la transformación. Con respecto a la transformación, tenemos un texto que va a estar en pantalla que usted debe tener. Ahí está. Este texto dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. La Biblia dice que esta carta estaba dirigida a hijos, es decir, estos eran creyentes. Y Pablo decía: sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Entonces aquí se introduce el término formado. O sea, que Cristo necesita ser formado o moldeado en nosotros. No que el mundo nos moldee a nosotros y nosotros dejarnos moldear por el mundo, sino que Cristo nos moldea a nosotros. Nosotros nos debemos moldear por Él. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice la Biblia, y no os conforméis a este siglo. Esa palabra conforméis es moldearse. Algunos creyentes se han dejado moldear a este mundo, pero es al revés. Nosotros no podemos dejarnos moldear como este mundo. Es Cristo el que quiere hacer un molde en nosotros para parecernos en Él. Y Él sufría dolores de parto para que Cristo, dice, se ha formado en ustedes. O sea que había un proceso de formación necesario que yo necesito, que usted necesita. Bueno, de ese proceso vamos a hablar hoy. Y en ese proceso tenemos tres
niveles de la secuencia de cambio. Vamos a aprender esto hoy. Este proceso de transformación o de cambio, según Keith Drury, tiene 3 elementos: la convicción incipiente, la convicción creciente y la obediencia continua. Ahí lo voy a colocar mejor en pantalla. Voy a quitar ahí esto. Ahí está. Convicción incipiente, número 1. En el momento de nuestra conversión ocurren cambios notables al punto que otras personas lo pueden notar, y eso es así. Todo lo que se acerca a Dios cambia. Yo siempre lo digo, y el primero de estos pasos que él menciona es la convicción incipiente. Esta convicción es cuando Dios toma la iniciativa de cambiarnos. Él nos revela por medio de su espíritu lo que hay que cambiar. Esto sucede cuando lees la Biblia, un artículo o escuchas un sermón. Es como que Dios mismo te está indicando dónde. Convicción incipiente es el primer nivel del cambio, y sucede cuando Dios nos llama, cuando Dios nos muestra la verdad, cuando es Él tratando con nosotros. Es Dios tratando conmigo a través de una palabra, un mensaje, una situación o una prueba, una lucha que yo acabo de vivir. Entonces eso me empieza a mostrar la necesidad de Dios y la necesidad de un cambio. Eso lo hace la gracia previniente que creemos nosotros, que es Dios trabajando incluso antes de que nosotros nos convirtamos a Él. De muchas maneras usa Dios. El segundo paso es la convicción. La convicción es el momento en que nos damos cuenta del problema y poco a poco, por el Espíritu Santo, nos va persuadiendo de la necesidad de hacer un cambio. Este es el momento de la convicción, es cuando decimos, sí, es verdad, Dios me llama, Dios me está hablando, tengo que cambiar. Pero hay 2 peligros en esta segunda etapa de convicción. El primer peligro es dejarnos llevar por la acusación, porque cuando usted llega a la etapa de convicción, usted y yo reconocemos que hemos pecado, que tenemos fallas, que hay que cambiar. Ahí viene la culpa muchas veces, pero esa culpa no la podemos aceptar, porque nos hace miserables y desanimados. Recuerde que es por gracia, no es por obra. Y el segundo tiene que ver con el primero. Cuando caemos en culpa, casi siempre tratamos de buscar el cambio por nuestras fuerzas, y entonces al final renunciamos, porque ninguno de nosotros puede cambiar solo o por sus fuerzas o por sus méritos, sino por los méritos de Cristo y por la gracia salvadora. Entonces tenemos la tendencia de tirar la toalla. Pero primera de Juan 1:9 dice, Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces en la segunda etapa del cambio, que es la convicción, recuerde la confesión de sus pecados. Recuerde reconocer y dejar que la sangre de Cristo lo limpie, lo perdone. Recuerde que no es por sus obras, sino es por la obra de Cristo. Y esto nos lleva a la tercera etapa. Una vez limpios, porque aceptamos lo que Dios nos dijo que cambiáramos, entonces, y dejamos que Él trabaje en nosotros, entonces venimos a la obediencia continua, que es este tercer paso. Es el momento en que nos damos cuenta, esta obediencia continua tiene que ver cuando ya nosotros nos arrepentimos y empezamos el cambio. Pues aunque el deseo de maldad se ha ido, tenemos que seguir luchando, ya que el diablo seguirá tentándonos por lo que más le gusta a usted, para que vuelva a caer y vuelva atrás. Y si no puede hacerlo, caer, le atacará por orgullo. Aquí es donde los líderes que están teniendo éxito caen. Paro aquí para decir que en esta etapa es donde nosotros tenemos que ser firmes con la libertad que Cristo nos llamó. Esta es la etapa de mantenernos firmes, porque el hecho de que tú ya hayas tenido una convicción, te hayas arrepentido y hayas hecho cambios, no significa que no vuelvan los deseos de pecar o que no vuelvan las tentaciones. Entonces ahí es donde tenemos que mantenernos firmes. Y aquí hay que tener cuidado cuando usted es un líder o un pastor, de que cuando usted logre las cosas, no olvide que a veces el enemigo lo tienta diciendo, usted cree si tiene resultados porque usted es espiritual, porque ese grupo sin usted se viene abajo, usted sí tiene don de gente, usted es maravilloso hablando, por eso la gente lo sigue. Tener cuidado con eso, porque Satanás usará el orgullo para hacerte retroceder y que caigas otra vez en pecado. Entonces, repito, 3 etapas del cambio. La convicción, que es cuando Dios nos muestra el problema o nos llama a través de alguna señal, un mensaje. Él pone en nosotros esa revelación de lo que tenemos que cambiar o del arrepentimiento. La convicción creciente es cuando ya usted da paso, se arrepiente, reconoce su pecado y usted dice, es verdad, tengo que cambiar, y se basa en la gracia de Cristo, no en sus fuerzas ni en sus obras. Y luego que hace eso, entonces obediencia es mantenerse en los 2 primeros, es mantenerse en esa convicción creciente.
¿Por qué obediencia? Porque hay que permanecer, está pues firmes en la libertad con la que Cristo los ha llamado. Ahora bien, pasemos al otro punto. ¿Cuáles son los elementos de este cambio? Hay varios elementos. El primero es el contacto divino. Éxodo 3:3-6 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré hasta esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. En este proceso del cambio, el primer elemento que una persona necesita, líder, pastor o persona en general, es tener un encuentro con Dios, como Moisés lo tuvo. Él se encontró con la zarza ardiente. Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Usted y yo tal vez ya lo tuvimos. A lo mejor usted tiene historias de esa convicción sobrenatural. Pero si no la ha tenido, pídasela a Dios: Señor, yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo. Pero luego que lo tiene, usted puede pedir otro. Y finalmente, cada vez que usted ora, se arrodilla, llora, clama ante Dios, es tener una experiencia con Dios. Yo tengo que buscar el contacto divino, la presencia de Dios, porque eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Cuando vio aquella zarza que no se apagaba, él dijo: aquí pasa algo, y ahí Dios le habló, y ahí se encontró y lo santificó. Quita tu calzado, porque este lugar es santo. Eso habla de santificación. La santificación viene cuando me acerco a Dios, cuando tengo una experiencia diaria con Él, cuando tengo una experiencia sobrenatural, como pasó con Pablo: cayó del caballo porque la luz lo cegó, y esa luz, detrás de esa luz estaba la voz de Dios. ¿Por qué me persigues? Y de ahí ese hombre se cayó de ese caballo y se levantó transformado. Todos necesitamos un contacto divino diario, experiencias que contar. No se conforme, busque una experiencia con Dios, porque todo lo que entra en contacto con Dios cambia. El evangelio está lleno de esos ejemplos. Todas las personas a las cuales Cristo tocó se encontraron con Jesucristo. Cristo fue a la casa de Zaqueo y hubo una transformación. Cristo fue a la casa de María y Marta y resucitó a Lázaro. Cristo estuvo en la casa del centurión. Cristo estuvo en la casa del otro, de la otra, y había milagros. Algo pasaba donde llegaba Cristo. El paralítico entró por el techo, lo bajaron y lo pusieron en la presencia de Jesús y fue sanado. Señores, en su presencia tenemos que vivir si queremos cambiar. Todo lo que se acerca a Dios cambia, y lo que no cambia es porque está lejos de Dios. Agarre esa, que esa es muy poderosa. Las áreas de su vida donde no hay cambios porque están lejos de Dios, no le pertenecen a Dios. Segundo elemento, el desafío de fe. Luego que Dios empodera a Moisés, le da una misión. Éxodo 3:9-10 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve ahora, te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo. Es decir, que el empoderamiento venía con una misión de fe. Hay un desafío de fe. El segundo elemento del cambio es aceptar el desafío de fe. No es por tus obras, es por fe en el poder de Dios. Dios no te va a empoderar con fuego, con zarzas ardientes, solo para que te entretengas. Dios no te va a llamar con fuego y unción solo para que digas: Dios me llamó y Dios me dio una profecía. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, estoy esperando. No, estás mal, hermano. La fe es acción. Dios te empodera para una misión. Dios te da fuego para una misión. El fuego de Dios viene con un propósito, y ese propósito se acepta con y por fe. Vamos a analizar el desafío que Dios le dio a Moisés. Dios le dijo a Moisés que sacara un pueblo de 2 millones de personas de Egipto y que lo llevara a una tierra prometida. Suena fácil, pero esto no era cualquier cosa. El problemita que Moisés tenía cuando sacó al pueblo de Egipto era dar de comer a 2 millones de personas, que requieren mucha comida. Algunos investigadores en estrategia militar hicieron el estudio y nos dan los siguientes cálculos. Escuche esto, que esto me impactó. ¿De qué tamaño era el desafío de Moisés? Moisés tendría la necesidad de un total de 1.500 toneladas de comida por día. 2. Para cargar esa cantidad de comida necesitaría 2 trenes, cada uno de 1,5 kilómetros de largo. Wow. 3. Ya que estaban en el desierto, para cocinar esa comida necesitarían leña, 4,000 toneladas de leña al día. Varios trenes más, cada uno de 1,5 kilómetros de largo. 4. También necesitaba agua para beber, lavar algunos trastes y bañarse. El ejército que hizo este estudio calculó que eran 11 millones de galones por día.
5. Para cargar el agua necesitaría un tren de 2.500 kilómetros de largo. 6. Piense solamente en lo que llevaría a cruzar el Mar Rojo en una noche. Si cruzaron en una sola fila, hubieran necesitado 1.000 kilómetros de largo durante 35 días. Para acampar esta multitud necesitarían un lugar como Tampa, de grande. Cuando Dios te desafía, queridos amigos, es para hacer una obra poderosa y un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Luego te preguntas, ¿cómo lo hice? Y usted dice, fue el Señor. Entonces el segundo elemento es aceptar el desafío de fe y entender que es por fe y que la fe va a superar tus limitaciones, tu dinero, tu capacidad, y que yo no le puedo decir que no a Dios. Imagínense el desafío que representó movilizar a Israel de Egipto. Lo leemos muy fácil, Dios abrió el Mar Rojo, pero este análisis me gustó porque es un análisis objetivo. Y cuando uno lee esto dice, era imposible, pero Dios lo hizo. ¿Cómo? Él lo hizo. Y Moisés no se detuvo a sacar cuentas, porque si no, Moisés no lo hace. Simplemente creyó, y hoy en día Israel está en su tierra prometida. Porque hubo un hombre que le creyó, que aceptó el desafío. Acepta tu desafío, porque el desafío que Dios pone en tu vida te cambia, te transforma. Vamos al número 3, sufrimiento. Sí, no nos gusta esta palabra, pero es real. Hebreos 11, 24 al 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Wow! Señores, Moisés aceptó el desafío de fe, pero aceptar el desafío implica en su vida sufrir. Escogió sufrir con el pueblo, porque él era un príncipe, fue criado en el palacio, tenía los derechos reales, tenía comodidades, lujos, todo, y tuvo que renunciar a eso para aceptar el llamado de Dios, y eso le ocasionó dolor junto a Israel, pero cumplió el llamado. Entonces, otro elemento del cambio que yo tengo que decirles a ustedes, que lo tomemos en cuenta, es que el sufrimiento va a estar presente, el sacrificio va a estar presente, como lo predicaba hoy en matutino. Los invito a verlo, martes, jueves, 6 de la mañana en vivo, o búsquelo en nuestro canal de YouTube, vean nuestro matutino, es poderoso, hay palabra de Dios. Yo decía hoy, sin sacrificio no hay fuego. ¿Por qué vino el fuego al altar de Elías? Porque había un sacrificio rodeado de obediencia. La gente quiere fuego, quiere unción, quiere poder, pero no coloca nada en el altar. Si no hay un altar en tu vida con sacrificio, con ofrenda, no va a haber fuego. Sin ofrenda no hay tampoco fuego, no hay poder. Había en ese altar que hizo Elías cuando batalló con los profetas de Baal, él puso un sacrificio y vino fuego del cielo y lo consumió, y luego vino el cambio. Señores, sufrimiento es sinónimo a sacrificio, a ofrenda en mi vida para Dios, y eso me cambia a mí. Me cambia a mí, porque Jesús dijo, si el grano de tierra, si la semilla de trigo no cae a tierra, no muere. La semilla, para dar fruto, tiene que morir primero, y eso es sufrimiento. Dios permite que pasemos por sufrimiento para moldear áreas de nuestra vida. ¿Se imagina usted que un día te despiertes y en vez de cama estés entre arena, calor sofocante, sin agua, y no hay nadie que te ayude? Esto fue lo que pasó con Moisés. Un día despertó y un día ya no estaba en el palacio. El último, aprendizaje relacional. ¿Qué significa eso? Que como parte del cambio en tu vida, tú y yo vamos a estar expuestos todo el tiempo en nuestro ministerio a un aprendizaje basado en las relaciones con la gente. Dice Éxodo 33:3, ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Señores, Moisés pastoreó un pueblo terco. Murmuraban, criticaban, lo querían matar. En realidad, queridos hermanos, no todas las personas que nos rodean en la iglesia son nice o son buena gente o son fáciles. Liderar no es fácil. Pero el proceso de relacionarnos con gente que es difícil forma parte de nuestro crecimiento también. Era un pueblo rebelde el que Moisés pastoreó, pero la Biblia dice que no hubo profeta como Moisés y que no había hombre tan manso sobre la tierra que Moisés. ¿Qué lo cambió? Después de haber sido un hombre iracundo y volátil que mató a un egipcio, por lo cual huyó de Egipto. Luego, después la Biblia lo reseña como el más manso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te moldea a ti y me moldea a mí en el trato con la gente, en el trato con las personas de mi familia, de la iglesia que lidero. Y eso forma parte de tu proceso. Por tanto, hermanos, dice Romanos 12:2,
Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿quieres conocer la voluntad de Dios a tu vida? Obvio que usted dijo sí. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios en mi vida, necesito ser transformado, ser renovado. Yo no sé en qué etapa del cambio usted está viviendo. Yo no sé si usted está en la etapa del encuentro, si necesitas un encuentro con Dios, si tú estás en la etapa del desafío de fe, si tú estás en la etapa del sufrimiento, o si tú estás en la etapa relacional, o a lo mejor estás mezclado en las cuatro. Si estás en la etapa de un encuentro con Dios, búscala, porque te enfriaste, porque los años han pasado, ya no sientes a Dios. Deja de contar tus anécdotas pasadas y anhela una experiencia presente hoy con el Espíritu de Dios. No le tengas miedo, búscalo. Pero si tú estás hoy en ese desafío de fe, déjame decirte que el Dios que te llamó es el Dios que te va a proveer. Lo que Dios llamó a hacer a Moisés era imposible, pero lo logró porque Dios estaba con él. 5 panes y 2 peces fueron necesarios. Acepta el desafío de fe. No tengas miedo al llamado de Dios. Vamos a levantarnos, pastores y líderes. Vamos a creerle a Dios a pesar de las circunstancias negativas de Venezuela, las limitaciones propias aquí en los Estados Unidos de tiempo, de disposición. Vamos a creerle a Dios por un crecimiento, por una expansión en tu vida. Acepta el desafío de fe, que Dios no te va a fallar, eso te va a transformar. Ver a Dios obrando en nuestras vidas lo transforma a uno. Estaba yo sorprendido y agradecido porque mi hijo habló en la escuela mientras que dirigía la adoración y la alabanza en la escuela donde estudia. Él dio un testimonio, pero obvio que él habló todo el discurso en inglés porque es una iglesia aquí, es una escuela aquí en los Estados Unidos, y yo no entendí todo, entiendo la generalidad, pero luego mi esposa me tradujo y me decía: Jacobo, lo que Andrés dijo es que él tuvo muchos años de su vida yendo a la iglesia porque iba con nosotros, pero un día él se encontró con Dios. Y él contaba de su testimonio que lo llevó a encontrarse con Dios y a reconocer que Dios era real y existe es ver cómo nosotros como familia recibimos siempre la provisión sobrenatural de Dios. Y él desde niño vio, él contaba en su testimonio: yo vi a Dios proveer a mi papá, a mi mamá, yo vi que Dios es real, yo vi que Dios era real, yo vi a Dios proveer, abrir puertas, yo he visto a Dios hacer milagros aún en la necesidad de nuestro hogar, en este viaje de Estados Unidos, tantas luchas, limitaciones. Mi hijo llegó aquí con 8 años, ya tiene 17, y él ha visto los milagros en casa, y esos milagros y esos desafíos de fe que nosotros como Karen y yo aceptamos y hemos vivido han sido testimonio para nuestro hijo desde pequeño, para que hoy sean base de su fe y del encuentro con Dios. Por eso, cuando tú aceptas desafíos de fe, no solamente tú eres transformado, sino que tú eres instrumento para que otros sean transformados, porque ven a Dios obrar en tu vida. Los desafíos de fe te transforman, y él daba testimonio: hoy creo, asumo el llamado por mí mismo y tengo una fe personal, decía mi hijo, no solo porque mis papás me llevan a la iglesia, sino porque yo he visto a Dios de una manera real en mi casa, porque aceptamos los desafíos de fe. Tal vez tú estás en la etapa de sufrimiento. Te recuerdo lo que dice el Salmo: por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. De ahí vas a salir, pronto vas a salir, y Dios te va a levantar. Y después de tu desierto viene un tiempo de abundancia. Del tamaño de tu prueba es el tamaño de la bendición que vas a administrar. Ánimo, ánimo, porque en ese sufrimiento Dios está escribiendo su voluntad en tu corazón. Y si estás en una etapa relacional donde estás peleando con la gente, donde hay gente que pelea contigo, estás sirviendo, estás pastoreando, pero no te está yendo bien, la gente es rebelde, es murmuradora, chismosa, lo que sea, sigue adelante, porque Dios ha puesto gente en tu camino para que tú seas transformado. No siempre vamos a estar con gente que todo diga amén, gente nice, gente cool, gente bella, te vamos a lidiar con gente difícil. Moisés lo hizo y eso lo cambió. Y a lo mejor eso está cambiando tu vida. Y por favor, no guardes rencor en tu corazón, odio ni falta de perdón, porque así Dios no te puede usar. Eso te va a transformar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que siga transformando nuestras vidas. Dile: Señor,
quiero que sigas transformando mi vida. Quiero que sigas transformando mi hogar. Quiero que me sigas cambiando. Lléname de ti. Espíritu Santo, dame de tu poder. Úsame para la gloria de tu nombre. Ayúdame en esta etapa que estoy viviendo. Transforma mi carácter. Cristo se ha moldeado en mi corazón. Escribe con tu dedo, Señor, en mi corazón tu voluntad. Te amo tanto, Señor. Limpia mi corazón del odio, del orgullo, del pecado y de la maldad. Y aquí estoy para decirte que a pesar de mis errores, yo estoy dispuesto. Heme aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Si esta palabra le llegó, déjeme sus comentarios al verlo. Escríbame, escriba el video, digan un amén y espero que esta clase le haya bendecido. Dios lo bendiga.